Entender las dinámicas que mueven a una sociedad para así poder mejorarla es una de las tareas que emprendió la modernidad en el siglo XIX y lo hizo a través de una disciplina, la sociología. En Colombia, esta disciplina surgió como una herramienta revolucionaria y contó además con distintas etapas de consolidación. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia tuvo su primera locación en la actual sede del Centro de la Universidad del Rosario. ¿Pero qué tiene que ver el derecho con la génesis de la sociología en Colombia? Eso me lo va a explicar el sociólogo Carlos Uribe Celis. Carlos, ¿cómo surge la sociología en el ámbito internacional y qué motiva su aparición? La sociología es hija de la Revolución Industrial. Y la revolución industrial es el comienzo de la madurez del capitalismo. Eso motiva enormes cambios en la sociedad moderna, en la sociedad europea particularmente, que es dejar el mundo rural y el mundo feudal e iniciar un nuevo mundo en el que la urbanización es enormemente importante, la fundación de fábricas, que es lo que está ligado al modo de producción capitalista, el intercambio mundial y lo que Marx llamaba la proletarización del campesinado. Es decir, que los campesinos dejan de estar ligados a la tierra y se convierten en seres libres, entre comillas. Es decir, ¿de qué son libres? Son libres de vender su fuerza de trabajo. Y esos cambios motivan la reflexión sobre el mundo nuevo. La reflexión sobre ese nuevo mundo es lo que inicia la sociología. La aparición de la sociología como una nueva ciencia social está relacionada con el filósofo positivista francés Auguste Comte, quien hacia el primer tercio del siglo XIX consideró la necesidad de una ciencia que tuviera como objeto estudiar la sociedad humana, en su forma y en su contenido, para desentrañar las leyes o principios que la rigen y poder explicar con criterio objetivo los fenómenos que le son propios. Comte consideró que esta ciencia debía determinar cuál era la regularidad de los acontecimientos sociales, a partir del estudio de la historia, la cual ofrecería los datos brutos que servirían como base para construir la teoría sociológica, que determinaría a su vez los distintos estadios por los cuales debería pasar toda sociedad, en un proceso evolutivo hacia una perfección creciente. Carlos, ¿y qué cabe resaltar de los discursos y de las conferencias que pronunció Salvador Camacho Roldán? Camacho Roldán empieza a hablar de una nueva ciencia para una nueva nación dentro de un nuevo modo de producción. Él habla de la nacionalidad y habla de que se necesita introducir propiamente el capitalismo en Colombia y tiene todos los ecos de la revolución industrial que él quiere que se implante en Colombia. La revolución industrial con todas las máquinas, con la segadora McCormick, con los barcos de vapor, con el desarrollo de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y es una conferencia muy interesante en el sentido de que Camacho Roldán y esa generación toda, que es una generación maravillosa, eran absolutamente estudiosos, conocedores del país, lanzados al país. La sociología de hoy no se empapa totalmente de lo que es el país, es mucho más difícil. El país de aquella época tenía 5 millones de habitantes, hoy tiene más de cerca de 50, pero aquella gente recorría el país. Entonces, esa conferencia de Camacho Roldán es muy interesante en el sentido de que allí él da muestras de esa pasión por un país no descubierto todavía. Bien, entonces hablemos ahora de las consecuencias y efectos prácticos que tiene la sociología. La sociología te informa sobre el país y sobre el momento en que tú vives y te dice de dónde sale todo el bagaje de lo que tú tienes que vivir, de dónde salen tus costumbres, de dónde salen tus creencias y con quién vives y cómo vives.
¿Y cuándo empezó todo? En realidad, para mí, al menos, la sociología es eminentemente histórica. Pero la sociología tiene algo especial, desde mi punto de vista, y es que es un estudio crítico de la sociedad. Para mí, si no hay crítica social, no hay buena sociología. La sociología debe ser eminentemente crítica. Es un ojo, es una visión puesta sobre el mundo para decir qué está bien y qué está mal dentro de la relatividad de las cosas, porque evidentemente no se aspira, nadie puede aspirar a la verdad absoluta, pero la crítica hace al hombre y la crítica hace la sociología. Salvador Camacho Roldán fue economista, jurista, editor, periodista, orador y pionero de los estudios sociológicos en Colombia. Su discurso en la Universidad Nacional se considera un texto fundamental para entender los inicios de la sociología en el país. Este busto de Salvador Camacho Roldán fue obra del escultor Paolo Triscornia. Su inauguración se llevó a cabo el día sábado 8 de agosto de 1919 en el Parque de la Independencia. Rafael Núñez, presidente de la República en 1882, fue un gran promotor de la sociología en Colombia. Para él, debía ser impartida como el primer curso de la educación política. Acá podemos verlo en un óleo pintado por Epifanio Garay en 1891. Este retrato, pintado por Jorge Ruiz Linares en 1960 y que se encuentra en la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá, muestra a Luis López de Mesa, un importante médico e intelectual colombiano. Aunque no fue un sociólogo de manera estricta, su obra ha sido reconocida como un esfuerzo para conceptualizar la conformación de Colombia como nación. Después de entender la urgente necesidad del surgimiento de la sociología en Colombia como herramienta de comprensión y al mismo tiempo de transformación social, ahora quiero saber cómo evolucionó hasta convertirse en una profesión que impulsó la modernidad. Para eso me voy a dirigir a la Ciudad Blanca, en la Universidad Nacional de Colombia. Después de que la sociología llegara a Colombia, de la mano de Rafael Núñez y de Salvador Camacho Roldán, se dio un proceso que buscaba institucionalizarla como cátedra. Fue solo a finales de los años 50 que la sociología se convirtió en una carrera profesional, y el primer paso se dio aquí, en la Universidad Nacional de Colombia. Bien, Jaime, para comenzar yo quisiera saber cómo surge la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Desde los años 40 comienzan a profesionalizarse ciencias sociales como la psicología, la economía en la Universidad Nacional. En los 60 se inicia el Frente Nacional que quiere, digamos, pacificar el país y también generar políticas de desarrollo, de modernización, y en ese sentido la sociología, digamos, queda como anillo al dedo porque es una disciplina que puede contribuir a esos procesos en el país. ¿Qué personajes son relevantes en ese momento fundacional que tiene la facultad? Yo hablaría de tres figuras, tres líderes carismáticos, los he denominado, que son Orlando Falborda, Camilo Torres Restrepo y Virginia Gutiérrez de Pineda. Al mismo tiempo, Falborda, que es el gran organizador, trae profesores y profesoras de la Escuela Normal Superior, donde primero se empezó a enseñar las ciencias sociales en el país, trae profesores sociólogos norteamericanos y se crea el primer equipo de sociólogos profesionales que van a formar a los primeros profesionales de la sociología en Colombia. En 1957, Orlando Falborda fundó la primera Junta de Acción Comunal de Colombia, en la vereda de Saucío, municipio cundinamarqués de Chocontá. Esta idea, según Falborda, sirvió como un rayo de luz para generar un cambio en las costumbres de los campesinos hispano-chibchas, que se basaba en una antigua tradición que daba prioridad al carácter desconfiado de los habitantes de la región. Estos ignoraban al vecino y echaron al traste cualquier posibilidad de trabajo colectivo.
Desde entonces, la Junta de Acción Comunal es el organismo que reúne a la comunidad en torno de las diferentes necesidades y problemas que se pueden presentar en convivencia y conciliación de problemas, desarrollo humano de las personas, formación en democracia, participación, educación, vivienda, medio ambiente, deporte y cultura. En un primer momento parece que la sociología tiene un carácter bastante teórico y reflexivo, pero ¿en qué momento también se agrega esta preocupación de carácter más empírico o práctico? Eso tiene que ver mucho con el hecho de que Orlando Falborda, el primer sociólogo profesional del país, estudió en Estados Unidos sociología rural, y la sociología rural en ese país desde comienzos del siglo XX está muy vinculada a trabajos de comunidad, a mejorar las condiciones de vida. En la vereda de Saucío, en los años 50, Orlando Falborda se vincula con los campesinos, ayuda a su organización, pero en última instancia son ellos quienes contribuyen a gestar las primeras formas de la acción comunal en el país, que hoy son 30.000 juntas de acción comunal. Entonces, esta fue, digamos, también una política pionera de vinculación de la academia con movimientos y organizaciones sociales. Jaime, ¿y qué publicaciones cabe resaltar? Hay un texto central, que es La violencia en Colombia, cuyos autores son Germán Guzmán Campos, Orlando Falborda y Eduardo Maña Luna. Es el texto creador de lo que se denomina la violentología en Colombia. Es un texto que genera un debate nacional e incluso un debate secreto en el Senado, porque señala también agentes causales de la violencia que podían, digamos, cuestionar ciertos intereses en ese momento. Y también es el primer texto colectivo de las ciencias sociales en el país. Por eso sigue siendo un texto emblemático de las ciencias sociales en Colombia. En la antigua Facultad de Sociología de la Universidad Nacional se concibió uno de los libros más influyentes de la historia del pensamiento nacional, La violencia en Colombia. Fue escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Falborda y Eduardo Maña Luna. El texto consistió en un estudio académico sobre lo sucedido en el periodo llamado la violencia durante los años 50 en Colombia. El libro hizo su resonante aparición en julio de 1962, desencadenando la polémica en universidades, la prensa e incluso el Senado. Este libro se ha convertido en el testimonio de una época, y su lectura es necesaria para entender la historia posterior de nuestro país. Bien, ¿y qué retos tiene actualmente la sociología en nuestro país? Pienso que de una parte está el tema del posconflicto. Más allá de cuestiones partidistas, esto va a generar una serie de demandas para los sociólogos en el sector rural, en una presencia del Estado con diferentes instituciones, pero también, por ejemplo, pienso en el cambio climático y en la problemática ambiental. Hay una dimensión sociológica y cultural de estos temas. Las nuevas ciudadanías y los nuevos movimientos sociales tienen también que ser estudiados por la sociología, cómo hacer parte de la conciencia que los colombianos tengamos de nosotros mismos, de las políticas públicas y también de lo que pueden hacer los movimientos sociales en el país. Ya vimos cómo llegó la sociología a Colombia en forma de cátedra y su evolución hasta convertirse en facultad, reconociéndose así como una carrera profesional. Pero, ¿cuáles han sido los aportes reales de la sociología en Colombia? ¿Cómo ayudó la sociología a construir un país moderno? Mi siguiente invitado me contestará esas preguntas. De la misma manera que Falborda fundó la primera Junta de Acción Comunal en Saucío, Chocontá, Camilo Torres llevó a cabo un importante trabajo de acción social. Joe Broderick, escritor del libro Camilo, el cura guerrillero, me va a hablar sobre ese proceso. Bien, Joe, para comenzar yo quisiera saber cuál fue la primera vez que tuviste noticia del nombre de Camilo Torres. Pues yo estaba en mi tierra natal, que es Australia, en la ciudad de Melbourne, cuando escuché por radio que había muerto un cura en la guerrilla.
Y en la forma de la noticia uno entendía que no era un loco así, sino una persona importante que había sido de buena familia, era un tipo muy ilustrado, etc. Y que por sus convicciones se metió a la revolución armada en los años 60. Entonces era como una noticia mundial. En ese momento causó mucho impacto. Y a mí me llamó la atención porque yo había vivido en América Latina, había vivido en la República Dominicana y en el Perú en los comienzos de los años 60 como sacerdote en parroquias barriadas en Lima. Entonces tenía mucho interés por la cuestión social, por la revolución que estaba sucediendo en Cuba, la construcción del socialismo en Cuba en esa época. Entonces, obviamente, me impactó mucho esta noticia que un sacerdote había luchado con las armas en la guerrilla. Jorge Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1947. Entonces se relacionó con los dominicos Blanchet y Nieli, quienes pregonaban un cristianismo social. Se ordenó sacerdote en 1954 y se matriculó en la Universidad Católica de Lovaina en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, donde obtuvo su licenciatura en Sociología en 1958. En 1960 se fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, bajo el liderato académico de Orlando Falsborda. Y Camilo Torres se vinculó como cofundador y formó parte del consejo directivo de la facultad. Hay además una estructura que parece bastante dramatúrgica, es decir, hay elecciones del tipo de orden y darle un sentido al relato que no es precisamente cronológico, como el que se esperaría fuera el caso de una biografía. Sí, es una biografía contada con los recursos de novela, en la forma de una novela. Porque yo entendí que Camilo su vida era una vida novelesca, digamos. Era un hombre romántico, digamos, en el sentido de que vivía su existencia con gran intensidad y con espíritu de aventura, digamos, ¿no? La vida era una aventura para él. Entonces, con esa fuerza dinámica, era un hombre muy atractivo, ¿no? Y muy impulsivo, impetuoso, pero tenía un gran don de gentes, un gran carisma. Muy románticamente se mete al monte, no para sacrificar su vida, para arriesgar su vida, sí, pero no iba como un complejo de mártir, no. Él fue a la lucha para ganar la batalla. Era muy iluso en ese sentido, objetivamente, pero su decisión, como trato de mostrar en el libro, fue una decisión muy lógica, a partir de toda su experiencia, tratando de hacer reformas fundamentales en la sociedad colombiana y en cada paso encontrándose contra la pared, digamos, prohibido por las autoridades. Resulta un poco paradójico, pero quizás también maravilloso, que precisamente una vocación religiosa surja precisamente un ideal revolucionario. Bueno, es también el momento, ¿no? Toda la gente joven en ese momento, todos estábamos por la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana se había hecho con un puñado de tipos desembarcando en el Granma, ¿no? Y con 12 personas con sus fusiles contra todos, ¿no? Entonces era como una imagen de que por esa vía se puede lograr un gran cambio. Realmente con unos pueblos fraternales, igualitarios. Teníamos muchos sueños, era un gran sueño de la época. Hoy en día creo que los jóvenes piensan que todo va peor, ¿no? Hay una especie de sombra oscura sobre el mundo. El mundo se ha vuelto un sitio muy peligroso, ¿no? Y más ahora en los últimos tiempos con el imperio más grande de la historia en manos de un loco como Trump, ¿no?
Pero en esa época no había esa sensación de oscuridad y de fatalidad, sino todo lo contrario. Y Camilo es parte de eso y es estimulante, y creo que para la gente joven de hoy leer su vida, porque les devuelve un poco esa imagen de que sí, que el mundo puede ser mejor. En el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra exhibida una pieza que recoge el legado y la fuerza de lucha de uno de los grandes fundadores de la sociología en Colombia. Se trata de la sotana de Camilo Torres, que fue entregada hace poco a la universidad después de que el cura se la entregara a su amiga Leonor Muñoz hace poco más de 50 años. Camilo Torres también es recordado en este edificio, la Escuela Superior de Administración Pública. Aquí se desempeñó como profesor y decano. Allí enseñaba a sus estudiantes que la administración pública no era solamente un tema de racionalidad técnica, puesto que Camilo Torres ponía en el centro de esta al hombre. Entender a la sociedad colombiana es el reto que la sociología se impuso desde sus inicios. Gracias a figuras tan importantes como Orlando Falsborda, Camilo Torres, Virginia Gutiérrez de Pineda, entre otros, se establecieron las bases que convirtieron a la sociología en una disciplina capaz de transformar al país. Gracias a los aportes que hizo, primero como cátedra y después como profesión, la sociología contribuyó a que Colombia fuera un país moderno, capaz de reflexionar sobre su propia naturaleza, por muy compleja que ésta parezca. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.